Mi nombre es María del Carmen Ortega y tengo 68 años. Sé que a mi edad debería estar tranquila disfrutando mis últimos días con mis nietos, pero hay algo que me ha perseguido durante 12 años, algo que nunca le conté a nadie, ni siquiera a mi esposo antes de que muriera. Es una historia sobre el hombre más poderoso de México en su momento, sobre el presidente que declaró la guerra más sangrienta de nuestra historia moderna, sobre Felipe Calderón. Pero no voy a hablarles del presidente que ustedes vieron en televisión. Voy a hablarles del hombre que yo conocí, del hombre que escuché dar una orden que me heló la sangre, del hombre que casi nadie vio realmente detrás de las puertas cerradas de Los Pinos. Mi nombre es María del Carmen Ortega. Nací en 1956 en un pueblo pequeño del Estado de México. Crecí en la pobreza como tantos en esa época. Mi papá trabajaba en una fábrica textil y mi mamá era lavandera. Éramos 5 hermanos y yo era la tercera. Desde muy chica aprendí a cocinar, a hacer tortillas a mano, a preparar mole desde cero. Mi abuela me enseñó todos los secretos de la cocina tradicional mexicana. Decía que una mujer que cocinaba bien nunca se quedaría sin trabajo. Tenía razón. Cuando tenía 18 años, en 1974, me casé con Roberto, un mecánico bueno y trabajador. Tuvimos 3 hijos, 2 varones y una niña. Durante años trabajé cocinando en casas de familias de clase media en la Ciudad de México. Era trabajo honesto, duro, pero bien pagado. Yo tenía fama de hacer el mejor mole de la colonia, los mejores chiles en nogada, las mejores carnitas. La gente me recomendaba con sus amigos. En el año 2005, cuando tenía 49 años, una señora para quien trabajaba me dijo que conocía a alguien en el gobierno que estaba buscando personal de cocina. Era para una casa importante, no me dio detalles, solo que pagaban muy bien y que necesitaban dar a alguien discreta, trabajadora, que supiera cocinar comida mexicana tradicional de la buena. Me interesó inmediatamente. Mi esposo acababa de enfermarse de diabetes y necesitábamos dinero para sus medicinas. Fui a una entrevista en una oficina del centro. Me entrevistó un hombre serio, de traje, que me hizo preguntas extrañas. Me preguntó si tenía antecedentes penales, si algún familiar mío había tenido problemas con la ley, si sabía guardar secretos, si entendía lo que significaba la palabra discreción. Le respondí que sí a todo. Yo solo quería el trabajo. No entendía realmente a qué se refería con tanta pregunta rara. 2 semanas después me llamaron. Había pasado todas las verificaciones de seguridad. Me ofrecieron el trabajo. El salario era 3 veces lo que ganaba en las casas donde trabajaba. Habría prestaciones, seguro médico para mi familia, aguinaldo generoso. Acepté sin pensarlo 2 veces. Fue entonces cuando me dijeron dónde trabajaría. En Los Pinos, en la residencia oficial del presidente de México. Me quedé sin palabras. Los Pinos, el lugar donde vivía el presidente Vicente Fox en ese momento. Yo, María del Carmen, una cocinera simple de un pueblo del Estado de México, iba a trabajar en la casa más importante del país. No lo podía creer. Empecé a trabajar en marzo de 2006. Los Pinos era más impresionante de lo que había imaginado. Jardines enormes, fuentes, edificios elegantes, seguridad por todos lados, hombres armados, cámaras, perros entrenados, todo era protocolo estricto. Me asignaron al área de cocina de la residencia privada, no la cocina principal donde se preparaban los banquetes oficiales. Yo cocinaría para la familia presidencial, para sus comidas privadas. Había otras 3 cocineras y un chef principal. Todos llevaban años trabajando ahí. Eran amables, profesionales, pero distantes. El primer día me dejaron claras las reglas. Lo que se viera en Los Pinos se quedaba en Los Pinos. Lo que se escuchara no se repetía. Lo que se supiera no se comentaba ni siquiera con la familia. Cualquier violación a estas reglas significaba despido inmediato y posibles consecuencias legales. Firmé documentos de confidencialidad que no entendí completamente, pero firmé. Durante mis primeros meses trabajé en silencio, aprendiendo las rutinas. El presidente Fox era amable cuando lo veía. Siempre saludaba al personal con respeto. Su esposa Marta también era cordial.
Cocinaba para ellos comidas tradicionales mexicanas. Al presidente le gustaban los frijoles charros, el pozole, las enchiladas verdes. Nada sofisticado, comida casera de la buena. Pero todo cambió en diciembre de 2006. Felipe Calderón tomó posesión como presidente. Él y su esposa Margarita Zavala se mudaron a Los Pinos con sus 3 hijos. La atmósfera cambió completamente desde el primer día. El presidente Calderón era diferente a Fox. Era más serio, más distante, más intenso. Casi nunca sonreía. Los primeros días del gobierno de Calderón fueron caóticos en la cocina. Había nuevas preferencias alimenticias que aprender, nuevos horarios, nuevas reglas. La señora Margarita era muy particular con la comida de sus hijos. Quería todo orgánico, todo fresco, todo preparado de cierta manera. No era mala persona, solo era muy exigente. El presidente Calderón casi no comía. Tomaba mucho café, comía poco, siempre tenía prisa. Cuando bajaba a desayunar lo hacía rápido, leyendo documentos, hablando por teléfono. Parecía un hombre con el peso del mundo sobre sus hombros, y pronto entendería por qué. El 11 de diciembre de 2006, apenas 11 días después de tomar posesión, el presidente Calderón hizo algo que cambiaría a México para siempre. Anunció el inicio de la guerra contra el narcotráfico. Envió miles de soldados a Michoacán. Fue el comienzo de lo que después se conocería como la guerra contra el narco. En Los Pinos todo se volvió más tenso. Había más reuniones secretas, más militares entrando y saliendo, más helicópteros aterrizando en Minos Nodomar, Los Jardines. El presidente trabajaba hasta la madrugada. Yo lo veía porque muchas veces me pedían que le llevara café a su despacho a las 2, 3 de la mañana. Una noche de enero de 2007, alrededor de las 11, me pidieron que llevara café y bocadillos al despacho presidencial. Había una reunión importante. Preparé una charola con café recién hecho, galletas y fruta. Subí por el pasillo reservado para el personal. Cuando llegué a la puerta del despacho estaba entreabierta. Escuché voces adentro. Iba a tocar cuando escuché algo que me hizo detenerme. Era la voz del presidente Calderón. Hablaba con tono serio, casi molesto. Decía, no me importa cómo lo hagan. Necesitamos resultados inmediatos. Si hay que llegar a acuerdos temporales con algunos cárteles para golpear a los otros, háganlo. Divide y vencerás. Pero quiero ver capos cayendo en los próximos 30 días. Me quedé helada. ¿Acuerdos con cárteles? El presidente de México estaba ordenando ¿negociar con narcotraficantes? No podía ser. Debí haber escuchado mal. Estaba por tocar la puerta cuando escuché otra voz, de un hombre mayor. La voz decía, Señor presidente, entienda que esa estrategia es riesgosa. Si se filtra que estamos priorizando ciertos objetivos sobre otros, si se sabe que hay entendimientos tácticos con algunas organizaciones, el costo político será devastador. La voz del presidente Calderón respondió con firmeza. El costo político de no mostrar resultados será peor. La gente me eligió para acabar con el crimen. Necesito mostrar capturas importantes, decomisos grandes, operativos espectaculares. Si para lograr eso necesitamos enfocarnos en los Zetas y dejar que el cártel de Sinaloa opere con menos presión temporalmente, así será. Después nos encargaremos de ellos. Otra voz intervino, más joven. ¿Y la DEA? ¿Los americanos están de acuerdo con este enfoque? El presidente respondió, los americanos quieren resultados, no les choice. Importa cómo los logremos. Ellos también entienden que no podemos pelear en todos los frentes al mismo tiempo. Necesitamos alianzas tácticas, aunque sean incómodas. Me di cuenta de que llevaba varios minutos parada frente a la puerta sosteniendo la charola. Mis manos temblaban. Finalmente toqué con suavidad. Las voces adentro se callaron inmediatamente. Alguien dijo, adelante con tono seco. Entré con la cabeza agachada como nos habían enseñado. No debíamos hacer contacto visual directo con el presidente a menos que él nos hablara. Dejé la charola en la mesa de centro. Había 3 hombres además del presidente. 2 vestían uniformes militares con muchas estrellas.
El tercero vestía traje civil. Todos me miraron con expresión seria. El presidente Calderón me miró fijamente y preguntó, ¿cuánto tiempo llevas ahí afuera? Mi corazón se detuvo. Tartamudeé. Acabo de llegar, señor presidente. Traje el café que ordenó. Él siguió mirándome sin expresión. Los 90 segundos parecieron horas. Finalmente asintió y dijo, gracias, puedes retirarte. Salí del despacho caminando despacio, tratando de no correr aunque cada fibra de mi cuerpo quería huir. Cuando llegué a la cocina, me encerré en el baño y vomité. No podía creer lo que había escuchado. El presidente de México estaba dando órdenes de hacer pactos con narcotraficantes para atacar a otros narcotraficantes. Esa noche no pude dormir. Llegué a mi casa en la madrugada. Mi esposo dormía. Me senté en la sala pensando en lo que había escuchado. ¿Debía contarle a alguien? ¿A quién? ¿A la prensa? ¿A las autoridades? Pero el presidente era la autoridad máxima. ¿A organizaciones civiles? ¿Y si nadie me creía? ¿Y si me acusaban de difamación? ¿Y si perdía mi trabajo? Peor aún, ¿y si me pasaba algo a mí o a mi familia? Recordé los documentos de confidencialidad que había firmado. Recordé las advertencias sobre las consecuencias de revelar información. Decidí guardar silencio. Tal vez había entendido mal. Tal vez había contexto que yo no conocía. Tal vez así funcionaban las cosas en el gobierno y yo era demasiado ingenua para entenderlo. Los días siguientes fueron normales en apariencia, pero yo estaba paranoica. Cada vez que veía al presidente pensaba que sabía que yo había escuchado. Cada vez que los guardias de seguridad me miraban, pensaba que venían por mí. Cada vez que sonaba el teléfono en mi casa, mi corazón se aceleraba pensando que era una amenaza. En febrero de 2007, empezaron a aparecer noticias de operativos grandes contra los Zetas, capturas importantes, decomisos millonarios, exactamente lo que el presidente había ordenado. Mientras tanto, el cártel de Sinaloa parecía operar con relativa tranquilidad. Yo leía las noticias y recordaba esa conversación. Divide y vencerás, había dicho el presidente. Una tarde, uno de los militares que había estado en esa reunión vino a la cocina. Era un general de alto rango. Me vio y se detuvo. Me miró fijamente y dijo, «Tú eres la que trajo el café aquella noche, ¿verdad?» Asentí sin poder hablar. Él se acercó y me habló en voz baja. Espero que entiendas la importancia de la discreción. Hay cosas que se dicen en esas reuniones que fuera de contexto podrían malinterpretarse, cosas que podrían poner en peligro operaciones importantes, cosas que podrían costar vidas, incluida la tuya. No era una amenaza directa, pero el mensaje era claro. Me quedé callada, o habría consecuencias. El general me dio una palmada en el hombro y se fue. Yo me quedé temblando en la cocina. Desde ese día supe que estaba siendo vigilada. No era paranoia, era real. Notaba miradas constantes del personal de seguridad. Cuando llegaba a mi casa, a veces veía el mismo carro estacionado en la esquina. Cuando iba al mercado, sentía que alguien me seguía. Mi teléfono hacía ruidos extraños, como si estuviera intervenido. Le conté a mi esposo que me sentía vigilada, pero sin darle detalles de por qué. Él pensó que estaba estresada por el trabajo. Me sugirió que renunciara, pero yo no podía. Primero, necesitábamos el dinero para sus medicinas. Segundo, tenía miedo de que si renunciaba repentinamente sospecharían que iba a hablar. Estaba atrapada. Los meses pasaron. La guerra contra el narco se intensificaba. Las noticias mostraban operativos violentos, balaceras, cuerpos mutilados. El número de muertos aumentaba semana tras semana. Y yo sabía que detrás de esa estrategia había decisiones calculadas, alianzas ocultas, pactos secretos con algunos criminales para atacar a otros. En Los Pinos, el ambiente era cada vez más tenso. El presidente Calderón se veía más delgado, más ojeroso. Había reuniones constantes con militares, con el gabinete de seguridad, con agentes americanos. La señora Margarita se veía preocupada constantemente.
Sus hijos casi no salían de la residencia por medidas de seguridad. Una noche de julio de 2007, volví a llevar café al despacho presidencial. Esta vez la puerta estaba completamente cerrada, pero las voces adentro se escuchaban fuertes. Estaban discutiendo. Dejé la charola en la mesa afuera del despacho como me habían indicado hacer cuando la puerta estaba cerrada, pero no pude evitar escuchar fragmentos de la conversación. Una voz militar decía: «Señor presidente, el problema es que ya no podemos controlar la situación. Les dimos espacio operativo a Sinaloa para que nos ayudaran a debilitar a los Zetas, pero ahora se están expandiendo agresivamente. Están tomando territorios, reclutando gente, volviéndose más poderosos». La voz del presidente respondió: «Era el riesgo calculado. No podíamos pelear contra todos al mismo tiempo. Necesitábamos resultados rápidos». Otra voz intervino: «Pero ahora tenemos un monstruo más grande. Y cuando la prensa descubra que hubo coordinación tácita». El presidente interrumpió con voz dura: «La prensa no va a descubrir nada. Esa información está clasificada al más alto nivel. Solo un puñado de personas conoce los detalles operativos, y todas firmaron acuerdos de confidencialidad bajo amenaza de traición a la patria. Así que esa conversación termina aquí». Escuché pasos acercándose a la puerta. Corrí por el pasillo antes de que alguien saliera. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que me daría un infarto. Llegué a la cocina sudando, temblando. La cocinera principal me miró extrañada y preguntó si me sentía bien. Le dije que solo era cansancio. Esa noche, cuando llegué a mi casa, encontré la puerta entreabierta. Entré con miedo. Todo estaba revuelto. Los cajones abiertos, los colchones movidos, los libros tirados. Mi esposo estaba en la sala, pálido, asustado. Me contó que 2 hombres habían llegado diciendo que eran de Seguridad Nacional. Mostraron identificaciones oficiales, buscaron en toda la casa. No dijeron qué buscaban, solo advirtieron que ciertas personas debían ser más cuidadosas con lo que escuchaban y más discretas con lo que hacían. Esa fue la advertencia final. El mensaje era claro. Sabían que yo estaba escuchando conversaciones que no debía. Sabían que representaba un riesgo. Me dejaron saber que podían llegar a mí y a mi familia cuando quisieran. Durante los siguientes meses viví con miedo constante. Trabajaba en silencio absoluto. Cuando tenía que llevar café o comida al despacho, tocaba fuerte antes de acercarme. Anunciaba mi presencia desde lejos. Nunca me quedaba más tiempo del necesario. Evitaba hacer contacto visual con el presidente o con los militares que frecuentaban Los Pinos, pero era imposible no seguir escuchando cosas. Los Pinos era como un hormiguero de secretos. Las paredes eran gruesas, pero las conversaciones importantes se filtraban. El personal de servicio éramos invisibles para ellos. Hablaban frente a nosotros como si no estuviéramos ahí, como si fuéramos muebles. Escuché sobre operativos coordinados, con información proporcionada por cárteles rivales. Escuché sobre pagos millonarios que el gobierno hacía a informantes que eran, en realidad, miembros activos del crimen organizado. Escuché sobre listas de objetivos prioritarios, donde ciertos capos nunca aparecían porque había acuerdos operativos vigentes. En octubre de 2007 sucedió algo que me horrorizó. Hubo una masacre terrible en Michoacán. Sicarios mataron a 12 personas inocentes en un bar. Era un mensaje entre cárteles. Las noticias lo cubrieron extensamente. La indignación pública fue enorme. El presidente Calderón salió en cadena nacional prometiendo justicia, prometiendo que los responsables pagarían. 2 días después, estaba limpiando el comedor privado cuando escuché al presidente hablando por teléfono en el estudio adjunto. La puerta estaba abierta. Él no sabía que yo estaba ahí. Hablaba en voz baja, pero yo alcanzaba a escuchar. Decía: «Sí, entiendo que fue exceso. Les dije que necesitaba mesura. Pero ya pasó. Ahora concéntrense en manejar la narrativa. Quiero que para mañana tengamos detenidos a algunos responsables. No me importa si son los verdaderos autores materiales o no. Necesito caras en los medios. Necesito mostrar acción inmediata».
Se me cayó un plato. El ruido fue fuerte. El presidente salió del estudio y me vio. La expresión de su cara cambió de sorpresa a algo más oscuro. Me preguntó qué hacía ahí. Le expliqué que estaba limpiando. Me dijo que me retirara inmediatamente. Al día siguiente, efectivamente, las noticias anunciaron la captura de los responsables de la masacre. Jóvenes pobres, probablemente inocentes o culpables solo de ser peones desechables. Los mostraron en televisión esposados, golpeados, aterrorizados. El presidente apareció en rueda de prensa celebrando la captura récord en menos de 48 horas. La gente aplaudía. Yo veía todo desde la cocina de Los Pinos y me daban ganas de vomitar. Esa noche no fui a mi casa. Me quedé en el cuarto de servicio de Los Pinos que nos asignaban cuando teníamos turnos nocturnos. No quería estar sola. Tenía miedo de que alguien viniera por mí por haber escuchado esa conversación telefónica. El miedo se estaba convirtiendo en terror paralizante. En noviembre, mi esposo empeoró de salud. La diabetes le había afectado los riñones. Necesitaba diálisis 3 veces por semana. Los gastos médicos se dispararon. Yo no podía renunciar a mi trabajo en Los Pinos aunque quisiera. El salario y el seguro médico eran lo único que mantenía vivo a mi esposo. Me sentía atrapada en una pesadilla. Por un lado, necesitaba desesperadamente ese trabajo para mantener vivo a mi esposo. Por otro lado, cada día que pasaba en Los Pinos acumulaba más secretos terribles, más información peligrosa. Sabía cosas que podían destruir un gobierno. Sabía cosas que podrían explicar por qué la guerra contra el narco estaba matando a decenas de miles de mexicanos inocentes. En Minnetonka, diciembre de 2007, hubo una cena navideña para el personal de Los Pinos. Era tradición que el presidente y su familia agradecieran al personal de servicio. Nos reunieron en uno de los salones. El presidente Calderón dio un discurso hablando sobre lealtad, sobre discreción, sobre el honor de servir a México. Mientras hablaba, sus ojos se posaron en mí por un momento. Fue apenas un segundo, pero en ese segundo vi algo que me heló. No era agradecimiento, era advertencia. Él sabía que yo sabía demasiado y me estaba recordando que mi silencio no era opcional. Después del discurso, el jefe de seguridad de Los Pinos se me acercó. Era un hombre mayor, veterano de muchos gobiernos. Me habló con tono paternal pero firme. Me dijo: María del Carmen, llevas casi 2 años trabajando aquí. Has hecho un trabajo excelente. Todos apreciamos tu dedicación. Solo quiero recordarte que la lealtad es la virtud más importante en este lugar. La lealtad significa entender que hay cosas que uno ve y escucha que son parte de decisiones complejas que solo los que están arriba pueden comprender. Nuestra labor es servir, no juzgar, ¿me entiendes? Asentí. Él continuó. Bien. También quiero que sepas que el gobierno cuida de los que lo sirven con lealtad. Tu esposo recibe tratamiento médico excelente gracias a tu trabajo aquí. Sería terrible si algo interrumpiera esos tratamientos, ¿no crees? Era amenaza velada. Si yo hablaba, mi esposo perdería su tratamiento médico. Probablemente moriría. Me estaban usando su vida como garantía de mi silencio. Era monstruoso, pero efectivo. No podía decir nada. Los años siguientes, de 2008 a 2012, fueron los más violentos de la guerra contra el narco. Más de 100,000 muertos. Decenas de miles de desaparecidos. Masacres, fosas comunes, horror indescriptible. Y yo trabajaba todos los días en la casa del hombre que había iniciado esa guerra, sabiendo que detrás de la narrativa oficial había pactos secretos, alianzas oscuras, decisiones calculadas que habían alimentado el monstruo. Escuché más conversaciones a lo largo de esos años, no porque las buscara, sino porque era inevitable. Escuché sobre operaciones conjuntas con la CIA que se salieron de control. Escuché sobre armas que el gobierno americano dejaba pasar deliberadamente para rastrearlas, pero que se perdían y terminaban matando mexicanos. Escuché sobre gobernadores y alcaldes que estaban en nómina de los cárteles, pero el gobierno federal lo sabía y no hacía nada, porque los necesitaba como aliados políticos. Una conversación que nunca olvidaré
Fue en abril de 2010. El presidente Calderón hablaba con su secretario de Seguridad. Discutían sobre un operativo que había salido mal. Murieron 18 civiles, incluyendo niños. La indignación pública era enorme. El secretario sugería reconocer el error, pedir disculpas, compensar a las familias. El presidente se negó rotundamente. Dijo, no podemos mostrar debilidad. Si admitimos un error, nos van a crucificar. La narrativa debe ser que eran colaboradores del crimen organizado. Inventen lo que sea necesario. Planten evidencia si hace falta. Pero la historia oficial es que era un objetivo legítimo. Yo estaba en el pasillo afuera, paralizada. Estaba escuchando al presidente de México ordenar fabricar evidencia para encubrir la muerte de inocentes. Era criminales. Era monstruoso. Y yo no podía hacer nada. Esa noche lloré en mi cuarto. Lloré por esos niños muertos. Lloré por México. Lloré por mí misma, atrapada en ese infierno de secretos. Pensé en renunciar 1000 veces. Pensé en ir a la prensa 1000 veces. Pero cada vez que consideraba hacerlo, pensaba en mi esposo conectado a la máquina de diálisis, dependiendo de ese seguro médico. Y me quedaba callada. Mi esposo murió en agosto de 2011. Sus riñones finalmente fallaron. Fue doloroso verlo morir lentamente. En sus últimos días me preguntó por qué siempre estaba tan triste, tan asustada. Le dije que era solo cansancio del trabajo. Nunca le conté la verdad. Nunca le dije que trabajaba para un gobierno que yo consideraba criminal. Murió sin saber. Después de su muerte ya no tenía la misma presión para quedarme en Los Pinos, pero para entonces llevaba casi 6 años ahí. Estaba completamente bajo vigilancia. Sabía que si renunciaba repentinamente después de tantos años, sospecharían. Así que me quedé hasta el final del sexenio. El último año del gobierno de Calderón, 2012, fue especialmente tenso. Se acercaban las elecciones. El PAN perdería el poder. Había nerviosismo palpable en Los Pinos. Las reuniones secretas se intensificaron. Había más destrucción de documentos, más reuniones urgentes, más nerviosismo general. En mayo de 2012, 2 meses antes de las elecciones, escuché una conversación que me reveló la magnitud de lo que habían hecho. El presidente Calderón se reunió con su círculo más cercano. Hablaban sobre qué información debía destruirse antes de que el nuevo gobierno tomara posesión. Hablaban sobre qué operaciones secretas debían cancelarse, qué contactos con cárteles debían cortarse limpiamente, qué evidencia comprometedora debía desaparecer. Uno de los asesores preguntó qué pasaría si el nuevo gobierno investigaba. El presidente respondió con frialdad: todo está fragmentado. Nadie tiene el panorama completo excepto nosotros. Los militares involucrados tienen tanto que perder como nosotros. No hablarán. Los contactos del otro lado están muertos o nunca supieron con quién trataban realmente. Y el personal de apoyo hizo una pausa y continuó. El personal de apoyo firmó acuerdos de confidencialidad que los comprometen de por vida. Cuando dijo personal de apoyo, supe que se refería a gente como yo. Gente que había visto y escuchado cosas. Gente que representaba un riesgo permanente. En ese momento supe que nunca estaría realmente libre de esto. Nunca dejarían de vigilarme. El conocimiento que tenía era una sentencia de por vida. El día que Calderón dejó la presidencia, el 30 de noviembre de 2012, todo el personal fue relevado de sus funciones. Nos dieron liquidaciones generosas. Nos hicieron firmar más documentos de confidencialidad. Nos recordaron las consecuencias legales de violar esos acuerdos. Y nos dejaron ir. Salí de Los Pinos ese día cargando una pequeña caja con mis pertenencias personales. Miré hacia atrás, hacia esa residencia donde había trabajado 6 años, donde había acumulado secretos que pesaban como piedras en mi pecho, y juré que algún día contaría la verdad, aunque me costara la vida. Los años siguientes fueron extraños. Traté de volver a la vida normal. Conseguí trabajo cocinando en un restaurante. La paga era mucho menor que en Los Pinos, pero al menos podía dormir sin terror constante. Pero el miedo nunca se fue completamente.
Durante años seguí sintiendo que me vigilaban. Veía las noticias sobre la violencia que continuaba en México y sabía que parte de esa violencia había sido sembrada deliberadamente por las decisiones que escuché tomar en Los Pinos. Veía a Calderón dar entrevistas, escribir libros, dar conferencias, presentándose como el presidente valiente que enfrentó al crimen organizado. Y yo sabía la verdad. En 2015 busqué ayuda psicológica. No podía seguir cargando esos secretos sola. Fui con una terapeuta y le conté todo, protegiéndome bajo el secreto profesional. Ella me escuchó con horror. Me dijo que lo que describía eran posibles crímenes de lesa humanidad que debía denunciar. Le expliqué que no podía. Tenía miedo. No tenía pruebas físicas. Solo tenía mi palabra contra la del expresidente de México. Nadie me creería. O peor, me creerían y me matarían. La terapeuta me ayudó a procesar el trauma, pero no podía quitarme la culpa. Yo había sido testigo silenciosa de decisiones que costaron miles de vidas. Mi silencio me hacía, cómplice de alguna manera. Esa culpa me comía por dentro. Intenté contactar anónimamente a periodistas de investigación. Envié correos sin identificarme sugiriendo líneas de investigación, pero sin pruebas concretas, sin documentos, sin grabaciones. Era solo una teoría más entre miles. México estaba lleno de teorías de conspiración sobre la guerra contra el narco. Mi información sin evidencia era solo una más. Los años pasaron. Calderón seguía dando entrevistas, defendiendo su guerra contra el narco. Decía que había sido necesaria, que había salvado a México de convertirse en narcoestado. Cada vez que lo veía en televisión diciendo esas cosas, me enfurecía. Quería gritar la verdad, pero seguía paralizada por el miedo. En 2018 hubo elecciones otra vez. AMLO ganó prometiendo paz, prometiendo investigar todo, prometiendo verdad. Pensé en contactarlo, en contarle lo que sabía, pero no lo hice. No confiaba en nadie del gobierno, de ningún partido. Todos me parecían capaces de lo mismo. Mi salud empezó a deteriorarse en 2020. Me diagnosticaron cáncer de páncreas. Los doctores dijeron que era agresivo, que probablemente no tenía más de 2 años de vida. En ese momento algo cambió en mí. Con el diagnóstico de cáncer terminal, el miedo empezó a transformarse en algo diferente. Ya no temía a la muerte. La muerte venía por mí de todos modos. Lo que temía era morir con esos secretos. Morir en silencio mientras los responsables seguían libres, seguían mintiendo, seguían presentándose como héroes. Empecé a escribir todo lo que recordaba. Fechas aproximadas, conversaciones específicas, nombres de personas que estuvieron en esas reuniones. Escribí durante meses, llenando cuadernos con cada detalle que mi memoria conservaba. Fue catártico y doloroso al mismo tiempo. Revivir esos momentos, recordar ese terror constante, plasmar en papel la magnitud de lo que presencié. Consulté con abogados especializados en derechos humanos, sin revelar mi identidad. Les hice preguntas hipotéticas sobre qué protecciones legales tendría alguien que quisiera revelar información clasificada por razones de interés público. Las respuestas no fueron alentadoras. En México, los denunciantes rara vez están protegidos. Muchos terminan muertos, desaparecidos o encarcelados. Pero también me dijeron algo importante. La verdad histórica tiene valor aunque no produzca consecuencias legales inmediatas. Los testimonios de testigos son documentos importantes para que futuras generaciones entiendan qué pasó realmente. Aunque yo no viera justicia en vida, mi testimonio podría contribuir a que algún día la hubiera. En 2023, mi cáncer empeoró. Los doctores me dieron meses de vida. Decidí que era el momento. Si iba a contar la verdad, tenía que ser ahora. Contacté a una organización de periodismo de investigación. Les ofrecí mi testimonio completo, con la condición de que lo publicaran solo después de mi muerte. Me entrevistaron durante semanas, grabaron horas de video, verificaron cada detalle que podían verificar, cotejaron mi testimonio con información pública, con líneas de tiempo de eventos conocidos. Todo concordaba.
Les di los nombres de otras personas que trabajaron en Los Pinos durante ese sexenio, gente que podría confirmar al menos partes de mi historia. Los periodistas me preguntaron por qué había esperado tanto. Les expliqué sobre el miedo, sobre las amenazas, sobre mi esposo, sobre la vigilancia constante. Entendieron. Me preguntaron si tenía miedo ahora. Les respondí que sí, que el miedo nunca se iba completamente, pero que era menor que la necesidad de decir la verdad. Durante esas entrevistas, los periodistas me hicieron preguntas difíciles. Me preguntaron por qué no había grabado conversaciones, por qué no había tomado fotos de documentos, por qué no había recolectado evidencia física. Les expliqué que en Los Pinos era imposible. Había detectores, pasto, de metal, revisiones constantes, cámaras por todos lados. El personal de servicio era revisado al entrar y al salir. Nuestros teléfonos personales no podían entrar a ciertas áreas. Era un ambiente de seguridad extrema precisamente para evitar filtraciones. También me preguntaron si era posible que hubiera malinterpretado lo que escuché, que hubiera tomado conversaciones fuera de contexto. Les dije que al principio pensé eso, que me aferré a esa posibilidad durante meses, pero con el tiempo, con la acumulación de conversaciones similares, con la correspondencia entre lo que escuchaba y lo que después sucedía públicamente, se volvió imposible seguir negando lo evidente. Me preguntaron sobre mi estado mental, si el trauma o el miedo podían haber distorsionado mis recuerdos. Les hablé sobre la terapia que había tomado, sobre los cuadernos donde escribí todo inmediatamente después de dejarlo Los Pinos, cuando los recuerdos estaban frescos. Les mostré esos cuadernos, fechados, con detalles específicos que solo alguien que estuvo ahí podría conocer. Lo más difícil fue cuando me preguntaron cómo me sentía al haber guardado silencio tanto tiempo, sabiendo que mi silencio quizás permitió que continuara la violencia. Esa pregunta me hizo llorar. Les dije que esa culpa me había atormentado cada día durante 12 años, que entendía que mi miedo, aunque comprensible, había tenido un costo en vidas humanas, que si pudiera regresar el tiempo, no sé si sería más valiente, pero desearía haberlo sido. Me preguntaron qué esperaba lograr con este testimonio. Les respondí que no esperaba que Calderón fuera a prisión. Soy realista. Los expresidentes en México no van a prisión. Tampoco esperaba que la mayoría de la gente me creyera. Sé que muchos dirán que estoy mintiendo, que estoy loca, que tengo motivos políticos, pero espero que al menos algunas personas, especialmente las víctimas de esa guerra, sepan que hubo razones ocultas detrás de tanto sufrimiento, que no fue solo lucha contra el crimen organizado, que hubo cálculos políticos, alianzas oscuras, decisiones deliberadas que alimentaron el fuego. Los periodistas me advirtieron sobre lo que vendría después de publicar esto. Me dijeron que el equipo legal de Calderón probablemente intentaría desacreditarme, que me llamarían mentirosa, resentida, que dirían que tengo problemas mentales o motivos políticos, que posiblemente me demandaran por difamación. Les dije que no me importaba. Estaré muerta para cuando esto se publique. No pueden hacerme nada que el cáncer no me esté haciendo ya. También me advirtieron que mi familia podría enfrentar acoso. Eso me preocupó más. Tengo 3 hijos adultos, 7 nietos. No quiero que sufran por mi decisión de hablar, pero también pienso que les estoy dejando un legado de verdad, de valentía tardía pero real. Prefiero que me recuerden como alguien que finalmente habló, aunque fuera al final como alguien que se llevó secretos importantes a la tumba. Escribí cartas para cada uno de mis hijos, explicándoles todo. Les expliqué por qué guardé silencio tanto tiempo y por qué finalmente decidí hablar. Les pedí perdón si mi decisión les causa problemas. Les dije que los amo y que hice lo que creí correcto. Esas cartas están junto con este testimonio, para que las reciban cuando yo muera. Hay algo más que quiero aclarar. Yo no soy heroína. No soy una mujer valiente que luchó contra el poder. Soy una mujer común que tuvo miedo durante 12 años. Una mujer que priorizó su supervivencia y la de su esposo sobre la verdad. Una mujer que fue cómplice silenciosa de cosas terribles. Cuento esto no para que me admiren, sino para que entiendan cómo funciona el poder, cómo silencia a la gente común,
cómo nos convierte en testigos mudos de la historia. También quiero hablar de las otras personas que trabajaron en Los Pinos durante esos años. Cocineras, choferes, jardineros, personal de limpieza, guardias de seguridad. Todos vimos cosas, todos escuchamos cosas, todos guardamos silencio por las mismas razones que yo. Miedo, necesidad económica, amenazas veladas. No los culpo. Entiendo perfectamente por qué callaron. Pero también espero que mi ejemplo les dé valor para hablar. Si pueden, si se atreven, hay documentos que respaldan partes de mi historia. Registros de que trabajé en Los Pinos durante ese periodo. Registros de los pagos que recibí. Fotografías de eventos donde aparezco en el fondo sirviendo. No son prueba de las conversaciones que escuché, pero prueban que estuve ahí, que tuve acceso. Los periodistas lograron contactar a 3 personas que trabajaron conmigo en Los Pinos. 2 aceptaron hablar bajo condición de anonimato. Confirmaron la atmósfera de secreto y amenaza constante. Confirmaron que el presidente Calderón tenía reuniones nocturnas frecuentes con militares de alto rango. Confirmaron que el personal de servicio firmaba documentos de confidencialidad extremos. No confirmaron conversaciones específicas porque no las escucharon, pero validaron el contexto general de mi testimonio. La tercera persona se negó a hablar completamente. Me mandó decir que yo estaba cometiendo un error terrible y que algunas cosas deben quedarse enterradas. Entiendo su posición. Ella todavía tiene miedo. Yo tuve ese mismo miedo durante años. Quiero ser clara sobre algo. No tengo agenda política. No soy militante de ningún partido. No me pagan por decir esto. No busco fama póstuma. Literalmente estaré muerta cuando esto se publique. Lo hago únicamente porque creo que las víctimas de esa guerra merecen saber la verdad. Las 100.000 personas muertas, las decenas de miles de desaparecidos, las familias destrozadas, merecen saber que su sufrimiento no fue solo daño colateral inevitable de una guerra necesaria. Fue consecuencia de decisiones específicas, de cálculos políticos, de alianzas secretas con los mismos criminales que supuestamente se combatían. Quiero hablar específicamente de algunas conversaciones que escuché y que tienen correspondencia con eventos públicos conocidos. En marzo de 2009 hubo una balacera terrible en Culiacán, donde murieron 18 personas. Las noticias lo presentaron como enfrentamiento entre cárteles. 2 días antes de ese evento, escuché al presidente en una llamada telefónica diciendo que necesitaba un evento contundente en Sinaloa para contrarrestar las críticas de que protegía a ese cártel. En julio de 2010 hubo una masacre de migrantes en San Fernando, Tamaulipas. 72 personas asesinadas. Fue uno de los eventos más horrorosos de ese sexenio. Una semana después, estaba en el despacho presidencial cuando el presidente recibió un reporte de inteligencia que indicaba que los Zetas habían cometido la masacre, pero también decía que había evidencia de que la Policía Federal tenía información previa del operativo Z en esa zona y Lindsay no intervino. El presidente ordenó que esa parte del reporte fuera clasificada y nunca se hiciera pública. En octubre de 2011, hubo una operación contra los Zetas en Veracruz. Capturaron a varios operadores importantes. Las noticias celebraron el operativo como gran éxito de inteligencia. Yo estaba en Los Pinos cuando llegó el reporte real de ese operativo. La inteligencia que llevó a las capturas había sido proporcionada directamente por el cártel de Sinaloa a través de intermediarios. Esencialmente, el gobierno mexicano ejecutó una operación diseñada por un cártel para debilitar a su rival. Estos son solo 3 ejemplos de docenas que podría citar. La correspondencia entre lo que escuché en privado y lo que después se supo públicamente es demasiado consistente para ser coincidencia o malinterpretación. Los patrones eran claros. Operativos selectivos contra ciertos cárteles mientras otros operaban con relativa libertad. Información de inteligencia que provenía de fuentes criminales. Narrativas públicas que ocultaban la realidad operativa. También quiero hablar sobre el costo psicológico de ser testigo silenciosa de todo esto. Durante años tuve pesadillas. Soñaba con las víctimas de esa guerra.
con los niños muertos, con las familias destrozadas. Soñaba que me perseguían, que me torturaban, que mataban a mis hijos. Desarrollé ansiedad crónica, ataques de pánico. Hubo momentos donde consideré el suicidio como única forma de escapar del peso de esos secretos. La terapia me ayudó a sobrevivir, pero no me quitó la culpa. Mi terapeuta me repetía que yo no era responsable de las decisiones del gobierno, que era víctima tanto como testigo, pero yo no podía aceptarlo completamente. Siento que debía haber sido más valiente. Debía haber arriesgado todo para contar la verdad cuando todavía podía hacer diferencia. Ahora, al final de mi vida, me pregunto constantemente, ¿cuántas vidas se habrían salvado si yo hubiera hablado en Pinot en 2007? Si hubiera ido a la prensa con lo que sabía. Si hubiera arriesgado mi seguridad y la de mi familia. Nunca sabré la respuesta. Pero la pregunta me atormenta. También pienso en el presidente Calderón. Pienso en él como persona, no como figura pública. Lo vi todos los días durante 6 años. Vi su estrés, su cansancio, sus momentos de duda. No es un monstruo de caricatura. Es un ser humano que tomó decisiones terribles. No sé qué pasaba por su mente cuando daba esas órdenes. No sé si creía genuinamente que sus métodos eran la única forma de combatir al crimen organizado. No sé si perdía el sueño pensando en las víctimas. No sé si sentía remordimiento. Solo sé que vi a un hombre bajo presión inmensa tomando decisiones que costarían decenas de miles de vidas. Hay una conversación específica que me persigue especialmente. Fue en abril de 2012, cerca del final de su sexenio. El presidente estaba en su despacho tarde en la noche. Yo llevé café. Él miró y por primera vez en años me habló directamente. Me preguntó mi nombre. Le dije, María del Carmen. Me preguntó cuánto tiempo llevaba trabajando ahí. Le dije, casi 6 años, señor presidente. Él asintió con expresión cansada y dijo algo que nunca olvidaré. 6 años. Ha visto usted cosas difíciles, supongo. Recuerde que a veces hay que tomar decisiones imposibles, decisiones que nadie más entiende hasta años después. La historia juzgará. Fue la única vez que reconoció implícitamente que yo sabía cosas, y fue su única justificación, que la historia lo juzgaría, que algún día se entendería que sus decisiones, por brutales que fueran, habían sido necesarias. No sé si creía eso genuinamente o si era lo que se decía a sí mismo para dormir por las noches. Yo creo que la historia ya lo está juzgando. Los estudios serios sobre ese sexenio concluyen que la estrategia de seguridad fue desastrosa, que fracturó el tejido social de México, que multiplicó los cárteles en lugar de combatirlos, que causó sufrimiento masivo sin lograr los objetivos declarados. Mi testimonio solo añade una pieza más al rompecabezas, la revelación de que detrás de esa estrategia fallida había además corrupción operativa, alianzas secretas con criminales, manipulación sistemática de la verdad. Sé que muchos dirán que esto es ataque político contra Calderón, que soy agente de algún partido opositor, que tengo motivos ocultos. A esos les digo, investiguen, verifiquen lo verificable. Busquen a otras personas que trabajaron en Los Pinos durante esos años. Pídanles que hablen. Comparen mi testimonio con lo que se sabe públicamente. Los patrones están ahí para quien quiera verlos. También sé que muchos defenderán a Calderón diciendo que hizo lo mejor que pudo en circunstancias imposibles, que el crimen organizado en México es problema que viene de décadas atrás, que cualquier presidente habría enfrentado situaciones similares. Y tienen razón en que heredó un problema enorme, pero eso no justifica las decisiones específicas que tomó. No justifica pactar con unos criminales para atacar a otros. No justifica fabricar evidencia. No justifica la mentira sistemática al pueblo mexicano. Hay una pregunta que me han hecho y que es difícil de responder. ¿Por qué Calderón haría esto? ¿Cuál era su motivación? Después de años pensándolo, creo que fue combinación de factores. Primero, llegó a la presidencia con legitimidad cuestionada. Las elecciones de 2006 fueron muy disputadas.
Necesitaba urgentemente mostrar liderazgo fuerte. Segundo, la presión americana era enorme. Estados Unidos exigía acción contundente contra los cárteles. Tercero, había cálculo político. La guerra contra el narco era popular inicialmente. La gente aplaudía los operativos, las capturas, las decomisos, pero creo que sobre todo fue arrogancia. La creencia de que él podía manejar fuerzas que otros no habían podido controlar. La convicción de que el fin, debilitar al crimen organizado, justificaba los medios, pactar temporalmente con algunos criminales. La arrogancia de creer que podía jugar con fuego sin quemarse. Y México entero se quemó. Mientras escribo esto, en abril de 2024, estoy en mi cama de hospital. El cáncer ganó. Los doctores dicen que me quedan días. Mi familia está conmigo. Mis hijos me tomaron de la mano y me dijeron que están orgullosos de mí por hablar finalmente. Eso me da paz. He vivido 68 años. No fue vida fácil. Fui pobre, trabajé duro, perdí a mi esposo, vi cosas horribles, pero también tuve momentos de felicidad. Mis hijos, mis nietos, las comidas familiares, las risas compartidas. La vida es complicada. Puede contener horror y belleza simultáneamente. Si hay algo que quiero que la gente entienda de mi historia, es esto. La gente común puede verse atrapada en eventos históricos sin buscarlo. Podemos ser testigos de cosas importantes sin tener poder para cambiarlas. Y el silencio que el poder impone sobre nosotros tiene costo enorme, tanto para la sociedad como para nuestra alma. También quiero que entiendan que hablar la verdad, incluso tarde, tiene valor. No porque vaya a cambiar el pasado o a traer justicia inmediata, sino porque la verdad tiene peso propio. Porque las futuras generaciones merecen saber qué pasó realmente. Porque las víctimas merecen que su sufrimiento sea reconocido y explicado. A las familias de las víctimas de esa guerra les digo, lo siento. Siento no haber hablado antes. Siento que mi silencio contribuyó de alguna forma a su dolor. Entiendo si me odian por ello. Solo espero que este testimonio les dé al menos algunas respuestas sobre por qué pasó lo que pasó. A las otras personas que trabajaron en Los Pinos y que guardan secretos similares les digo, hablen si pueden. Entiendo el miedo. Lo viví. Pero la verdad necesita salir. México necesita sanar. Y no puede sanar sin saber qué pasó. Realmente. A los periodistas y organizaciones que publiquen esto después de mi muerte les pido, verifiquen todo lo que puedan. Protejan a mi familia. Y no dejen que esto se convierta en circo mediático de un día. Esta historia merece investigación seria, contextualización responsable, seguimiento riguroso. Y a Felipe Calderón le digo directamente, usted sabe que esto es verdad. Puede negarlo públicamente, puede desacreditarme, puede decir que estoy loca o que miento. Pero usted sabe, en su conciencia, que yo estuve ahí, que escuché lo que escuché, que vi lo que vi, y usted tiene que vivir con eso, como yo tuve que vivir con ello todos estos años. No espero su confesión, no espero que admita nada. Los poderosos rara vez admiten sus errores. Solo espero que, en sus momentos privados, cuando esté solo con sus pensamientos, se pregunte si valió la pena, si las 100,000 vidas perdidas justificaron su estrategia, si el costo en sufrimiento humano fue aceptable para lograr objetivos que al final ni siquiera se lograron. Mi nombre es María del Carmen Ortega. Fui cocinera en Los Pinos durante el sexenio de Felipe Calderón. Fui testigo silenciosa de decisiones que cambiaron a México para siempre. Guardé silencio durante 12 años por miedo. Ahora, al final de mi vida, rompo ese silencio. No por valentía, sino porque ya no tengo nada que perder excepto mi alma. Y llevarme estos secretos a la tumba la condenaría para siempre. Cuento esta historia para que se sepa la verdad, para que las víctimas sean honradas, para que México entienda qué pasó realmente. Esta es mi confesión. Este es mi testimonio. Esta es mi verdad. Y con ella me voy en paz.